¿Hasta dónde llegarías para lograr tus objetivos? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que debías tomar una decisión difícil, donde la ética y el poder chocaban? Hoy exploraremos la mente de un hombre que se convirtió en el maestro del arte de gobernar en tiempos turbulentos, Nicolás Maquiavelo. En este video desentrañaremos las enseñanzas de Maquiavelo, especialmente su obra más famosa, El Príncipe. Pero no solo hablaremos de política, analizaremos cómo sus ideas pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. ¿Es posible que sus consejos sobre el poder y la estrategia sigan siendo relevantes en nuestra sociedad moderna? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte tus experiencias. Vamos a descubrir juntos el legado de Maquiavelo. En la penumbra de su soledad, un hombre se sumerge en la tinta y el papel, su mente un torbellino de ideas y reflexiones. Mientras la Italia del siglo XVI se desmorona a su alrededor, él escribe sin saber que sus palabras resonarán a través de los siglos. Con cada trazo, plasma las verdades inquietantes del poder, desnudando la ambición humana y la fragilidad de los estados. En su aislamiento, sus escritos son sus únicos compañeros. En ellos, el eco de traiciones y luchas políticas cobra vida. No hay aplausos ni reconocimientos, solo la certeza de que su legado, forjado en la adversidad, será leído por generaciones futuras. Así, en el silencio de su retiro, da forma a un pensamiento que desafiará al tiempo y cambiará el curso de la historia. Italia se hallaba sumida en un caos político que parecía sacudirse bajo la sombra de traiciones y ambiciones desmedidas. Las ciudades-estado, que alguna vez brillaron como faros de arte y conocimiento, eran ahora campos de batalla donde el poder se disputaba con sangre y astucia. Este era el escenario en el que Nicolás Maquiavelo, el observador agudo de la naturaleza humana y sus vicios, trazó sus reflexiones sobre el poder y la política. Italia, en el siglo XV y principios del XVI, no era una nación unificada. Era un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio destino. Cada ciudad-estado se erguía como una fortaleza, pero su independencia era frágil. Las alianzas se formaban y deshacían con la misma rapidez con que caían los líderes, creando un ambiente donde la traición era tan común como la lealtad. En el corazón de Italia, Florencia brillaba como un faro de arte y cultura, pero bajo su esplendor se escondía una oscuridad inquietante. Gobernada por la astuta familia Medici, la ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez donde el poder se jugaba con intrigas y traiciones. Desde su ascenso en 1434, los Medici transformaron la República en un dominio oligárquico, manipulando las instituciones para consolidar su control. Cosme el Viejo, el patriarca de la dinastía, utilizó su fortuna bancaria para silenciar a la oposición y colocar a leales en puestos clave. Bajo su liderazgo, Florencia floreció culturalmente, pero la paz era frágil. Lorenzo el Magnífico continuó esta tradición, equilibrando la política con un mecenazgo artístico sin igual. Sin embargo, su muerte en 1492 marcó el inicio de una serie de crisis. El 8 de noviembre de 1494 estalla una rebelión en Florencia. Los Medici son expulsados, y con ellos el antiguo orden. Savonarola se erige como líder de la nueva República Democrática de Florencia, estableciendo un gobierno teocrático donde Cristo es proclamado rey. Bajo su mando se implementan reformas drásticas. Se crea un gran consejo de Estado, se reforman los impuestos y se erradica la usura. Pero esto es solo el comienzo. Savonarola lanza una cruzada moral contra todo lo que considera vanidad y pecado. Libros eróticos, cosméticos y obras maestras del arte son llevados a la hoguera. ¿El objetivo? Obligar a los florentinos a renunciar a sus placeres mundanos.
Pero no todos están de acuerdo con Savonarola. Nace un grupo opositor, conocido como los Arrabbiati, quienes luchan por recuperar su libertad. En las calles se libra una batalla entre fervor religioso y deseo de libertad. Los frailes franciscanos se convierten en los principales críticos del régimen. La iglesia franciscana pierde seguidores, mientras Savonarola predica desde su púlpito dominicano. Savonarola no solo enfrenta oposición interna. Sus ataques contra la familia Borgia lo enemistan con el Papa Alejandro VI y el Duque de Milán. Su fervor lo lleva a desafiar incluso a las figuras más poderosas de su tiempo. Irritado por las críticas, el Papa Alejandro VI amenazó a Florencia con la pena de entredicho, lo que generó terror entre sus habitantes. El 13 de mayo de 1497, Savonarola fue excomulgado, pero el 11 de febrero de 1498 desafió esta decisión desde el púlpito, acusando al Papa de herejía y proyectando un concilio ecuménico para deponerlo. Sin embargo, un rival propuso una prueba de fe que fracasó, lo que llevó al pueblo a volverse contra Savonarola. Arrestado junto a su confidente bajo tortura, confesó haber fabricado sus visiones. Finalmente, fue condenado a muerte el 22 de mayo de 1498 y ejecutado junto a sus seguidores, cuyos cuerpos fueron incinerados y cenizas esparcidas en el río Arno. Nicolás Maquiavelo comenzó su carrera política en un contexto de intensa agitación en Florencia, justo tras la caída de Girolamo Savonarola. Al asumir un papel en el gobierno florentino, se encuentra una posición única para observar las lecciones del fracaso de Savonarola. Mientras el fraile buscaba purificar a Florencia a través de hogueras y predicaciones, Maquiavelo entendía que la política requería más que fervor religioso. Necesitaba pragmatismo y fuerza. En sus escritos, critica la fragilidad de Savonarola, al no contar con un ejército que respaldara su autoridad. Para Maquiavelo, el poder sin la capacidad de defensa es inestable y efímero. En contraste, los Médici representaban un modelo de poder más sólido y estratégico. Aunque Maquiavelo reconocía sus defectos, también admiraba su habilidad para mantener el control sobre Florencia. En sus obras, sugiere que los líderes deben ser astutos y flexibles, capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes y utilizar tanto la fuerza como la diplomacia para asegurar su dominio. Nicolás Maquiavelo es una figura que no deja indiferente a nadie. Su nombre evoca poder, estrategia y, para muchos, incluso manipulación. Pero detrás de esa imagen fría y calculadora que a menudo se le atribuye, hay un hombre profundamente conectado con la realidad de su tiempo. Alguien que observó el mundo tal como era y no como quería que fuese. Vivió en una época turbulenta, el Renacimiento italiano, donde las intrigas políticas y las luchas por el control eran el pan de cada día. En ese contexto, escribió El Príncipe, un libro dirigido a Lorenzo de Médici, un gobernante poderoso de su tiempo. Este texto no es un simple manual para gobernantes. Es una obra que desnuda las dinámicas del poder y nos muestra cómo se construye, se mantiene y a veces se pierde. Una de las cosas más fascinantes de Maquiavelo es su honestidad brutal. Él no endulza la realidad ni intenta convencernos de que el mundo es justo. Para él, el ser humano es egoísta por naturaleza, y quien quiera gobernar debe entender esa verdad incómoda. Nos dice que un buen líder necesita saber cuándo ser compasivo y cuándo ser implacable, cuándo actuar como un león fuerte y cuándo como un zorro astuto. ¿Te imaginas lo difícil que debe ser tomar decisiones así? Decisiones que pueden definir el destino de miles de personas. Sin embargo, lo que más llama la atención es cómo Maquiavelo aborda la moralidad en la política. Para él no se trata de ser bueno o malo, sino de ser eficaz. Esto ha llevado a muchos a criticarlo por considerar que el fin justifica los medios, aunque nunca escribió esa frase literalmente. Más bien, lo que nos dice es que en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, los líderes deben estar dispuestos a hacer lo necesario para proteger su poder y su pueblo. Pero aquí viene la parte más interesante.
¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Aunque El Príncipe fue escrito hace más de 500 años, muchas de sus enseñanzas siguen siendo relevantes. Nos habla del poder del liderazgo, del equilibrio entre la fuerza y la empatía, y de cómo las apariencias pueden ser tan importantes como las acciones. Y eso no solo aplica a los grandes gobernantes, también podemos verlo en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones personales, en el trabajo o incluso en cómo enfrentamos los retos diarios. Ahora bien, ¿es Maquiavelo un filósofo? Algunos dicen que no porque sirvió al poder en lugar de buscar la libertad o la justicia. Pero yo creo que su obra va más allá. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograr lo que queremos? ¿Cómo equilibramos nuestra ambición con nuestros valores? Estas son preguntas profundamente humanas y filosóficas. Al final del día, Maquiavelo no nos da respuestas fáciles ni nos dice qué está bien o mal. Nos muestra el mundo tal como es y nos deja decidir cómo queremos enfrentarlo. Y quizás ahí radica su verdadera genialidad, en recordarnos que la vida está llena de contradicciones y que navegar por ellas requiere tanto inteligencia como coraje. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Qué significa para ti el poder? ¿Es algo que buscas? ¿Algo que temes? Tal vez Maquiavelo no tenía todas las respuestas, pero sí sabía algo importante. Entender el poder es entendernos a nosotros mismos, y eso siempre será relevante.